Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 22 y versículo 1, donde dice: Respondió Elifaz, temanita, y dijo. Nótese que en este capítulo acusa aquí Elifaz a Job de hechos particulares de crueldad y opresión de lo que se supone que es culpable, aunque no puede, por otro lado, alegar prueba alguno de ellos, a los que añade también el crimen atroz del ateísmo y la negación o decreimiento de la providencia de Dios. Y este último lo asigna como la razón de la obstinación de Job en negarse a someterse y reconocer su culpa. Nótese por otro lado que también compara su maldad con la de los poderes opresores del mundo antidiluvianos al de los habitantes de Sodoma y de las ciudades de la llanura, sin insinuar por otro lado oscuramente que su fin probablemente sería el mismo que el de ellos, al menos que le impida una rápida sumisión y una completa restitución, a lo cual por lo tanto lo presiona seriamente y se esfuerza por seducirlo poniendo completamente a la vista de él las grandes ventajas que probablemente obtendría de tal conducta. Continuará con el versículo 2, donde dice: ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Comienza diciendo: ¿puede un hombre ser útil a Dios? Es decir, que Dios no te aflige por lo que hayas privado de cualquier excelencia. Un hombre puede ser provechoso para otro hombre, pero ningún hombre puede ser provechoso para su hacedor. Él no tiene ningún interés en tu conducta, no te castiga porque lo hayas ofendido o privado de algún bien, ya que tus iniquidades son contra la justicia y la justicia requiere tu castigo. Continuará con el versículo 3, donde dice: ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Comienza diciendo: ¿le agrada al Todopoderoso que sea justo? Es decir, ¿algún placer como el que necesita para su felicidad? ¿O rinde cualquier ventaja? Ya que sabemos que Dios aprueba y acepta las buenas acciones de su pueblo, y con frecuencia se dice en las Escrituras que se deleita en ellos, pero ciertamente no puede ser beneficiado por ellos. Él no nos necesita ni a nosotros ni a nuestros servicios. Estamos deshechos para siempre, deshechos sin Él, pero Él es feliz, para siempre feliz, sin nosotros. Continuará con el versículo 4, donde dice: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Comienza diciendo: ¿te reprenderá? Es decir, ¿te reprenderá, castigará por ello? Continúa diciendo: ¿por miedo a ti? Porque tiene miedo de que, si te deja solo, te vuelvas demasiado grande y poderoso para él. Seguramente no. Como tu justicia no le puede beneficiar, así tu maldad no le puede hacer daño. Continuará con el versículo 5, donde dice: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Comienza diciendo: ¿no es grande tu maldad? Es decir, tus grandes pecados son la verdadera y única causa de tu miseria. Y también este versículo se puede traducir como, por ejemplo: ¿no es grande tu mal, tu aflicción o castigo? Porque no hay fin para tus iniquidades. Y también: ¿no son tus calamidades producidas
por y en proporción a tus pecados, tu conciencia te dice que son así. Y por lo tanto, no tienes por qué acusar a Dios ni a nadie más que a ti mismo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: porque sacates prenda a tus hermanos sin causa y despojates de sus ropas a los desnudos. Comienza diciendo: porque has tomado una prenda, o seguramente la has tomado. Nótese que habla así a modo de conjetura o de fuerte presunción, como si hubiera dicho: cuando considero tus graves e inusuales calamidades, concluyo con justicia que eres culpable de algunos o de todos los siguientes crímenes, y examina tu propia conciencia para ver si no es así contigo. Continúa diciendo: de tu hermano, es decir, de tu prójimo o de tu pariente, como dice, por nada, es decir, sin una causa suficiente y justificable. Sigue diciendo este versículo: y despojaron a los desnudos de sus vestidos, es decir, tomando sus vestidos en prenda y dejándolos así desnudos, o despojándoles de sus derechos, estando comprendido en todos los demás perjuicios. Continuará con el versículo 7, donde dice: no dites de beber agua al cansado, y detuvites el pan al hambriento. Comienza diciendo que no has dado agua. Nótese que en Oriente se consideraba una gran virtud proporcionar agua a los viajeros sedientos, especialmente en los desiertos donde apenas se encuentra agua allí, bien sea en un arroyo y donde los pozos eran muy raros de encontrar. Algunos también de los devotos indios están acostumbrados a pararse con un jibat o un odre lleno de agua en los caminos públicos y lo hacen para dar de beber a los viajeros cansados que están sedientos. Continuará con el versículo 8, donde dice: pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Comienza diciendo: pero el valiente tenía la tierra. En hebreo sería el hombre de armas. El dedo de la mano y el brazo son emblemas de fuerza y poder. Por tanto, el hombre de armas no es solo el hombre fuerte, sino el hombre de poder e influencia. También el hombre de rapiña y el hombre de saqueo. Continúa diciendo: el hombre honorable. Literalmente, el hombre cuyo rostro es aceptado, el hombre respetable, el hombre rico. Eras enemigo de los pobres y necesitados, pero favorecites y halagates a los ricos y a los grandes. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: a las viudas enviates vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Comienza diciendo que los brazos de los huérfanos. Nótese que cualquier fuerza, poder o propiedad que tenían, tú los has privado, ya que has sido duro de corazón y cruel, y te has enriquecido con el botín de los pobres y de los indefensos. Continuará con el versículo 10, donde dice: por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Comienza diciendo, por lo tanto, las trampas. Es decir, como has tratado con otros, así Dios, en su providencia retributiva, ha tratado también contigo, ya que como has despojado, así serás despojado. Estás atrapado en una red de la que no puedes escapar. Nótese que aquí hay una alusión a la caza del elefante, que es conducido a un recinto en el bosque, pasando de un estrecho a otro hasta que lo lleva a un punto angosto del que no puede escapar.
Y es entonces cuando su consternación es grande y su rugido terrible. Por tanto, le está diciendo aquí a Job que Dios le ha perseguido como los hombres cazan a esas bestias salvajes y peligrosas. Continuar con el versículo 11, donde dice: o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Comienza diciendo o tinieblas para que no puedas ver. Es decir, el sentido de este pasaje en la conexión que la partícula le da con el versículo anterior no es fácil tampoco de determinar, ya que parece muy probable que se haya perdido una letra de la primera palabra, y la copia utilizada por la Septuaginta ciertamente tenía esta lectura, por lo que se traduce el verso así: tu luz se cambia en tinieblas, es decir, tu prosperidad se convierte en adversidad. Continuará con el versículo 12, donde dice: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Comienza diciendo: ¿no está Dios en lo alto del cielo? Nótese que seguramente lo es, y desde esa alta torre mira a los hombres para contemplar, gobernar y recompensar todas sus acciones, sean buenas o sean malas. Y por tanto, oh Job, estás gravemente equivocado al pensar que los hombres buenos sufren tan profundamente como cualquier otro en este mundo inferior, mientras que los hombres más viles florecen y son exaltados, lo que implicaría que todas las cosas se manejan aquí por casualidad o sin tener en cuenta la justicia y los hombres justos, y no por la sabia y santa providencia de Dios. Sigue diciendo este versículo: mira las estrellas que altas son. Nótese que sin embargo Dios está mucho más alto que ellas y desde allí puede observar fácilmente a todos los hombres y cosas de aquí abajo. Continuará con el versículo 13, donde dice: y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Comienza diciendo: o por lo tanto dices, ¿cómo sabe Dios? Nótese que de este principio verdadero y cierto está sacando una conclusión falsa y perversa, y te imaginas tal vez que porque Él es tan alto, no le importa lo que se hace aquí abajo, o que no puede discernir, o que no se puede discernir la diferencia de cosas tan remotas a través de esas inmensas e innumerables nubes que se encuentran entre el cielo y la tierra. Continuará con el versículo 14, donde dice: las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Comienza diciendo: las nubes espesas son una cubierta para él. Es decir, está rodeado. ¿Te imaginas con nubes tan espesas que nos ocultan de su vista? Continúa diciendo: y camina en el circuito del cielo. Nótese que su delicia está en el cielo, que es digno de su cuidado, pero no se cargará con el cuidado de la tierra, que era la opinión de muchos filósofos paganos y cómo imaginaban sus amigos. Era también la opinión de Job. Continuará con los versículos 15 y 16, donde dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Comienza diciendo: ¿has marcado el camino antiguo? Nótese que en hebreo sería el camino de la antigüedad, es decir, de los hombres que vivían en tiempos antiguos o eras anteriores. Y por su manera se refiere a su curso y práctica común o a su fin
o a su éxito. Continúa diciendo, los cuales fueron cortados fuera de tiempo, es decir, antes de su tiempo, quien murió de una muerte violenta o prematura. Continúa diciendo, cuyos cimientos fueron desbordados. Nótese que quienes junto con su fundamento la tierra y todos sus apoyos y deleites fueron destruidos por un diluvio de aguas, como el diluvio universal fue un ejemplo señalado y memorable del desagrado de Dios contra la maldad y los hombres malvados, y sin duda era muy conocido en aquellos días. Y nótese que Elifaz aprovecha aquí la ocasión para extender sobre él en 5 o 6 versículos seguidos como un ejemplo apropiado. Por tanto, la lección así lo pensó él para su amigo, y luego lo cierra con la mención de otra destrucción por fuego, ya sea pasada o esperada, que se describe como general y fatal para los impíos. Continuará con el versículo 17, donde dice, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué le había hecho el omnipotente? Comienza diciendo, el cual dijo a Dios, apártate de nosotros. Nótese que aquí repite las palabras de Job, pero con un propósito completamente contrario. Job lo alegó para mostrar que algunos hombres prosperaron ellos a pesar de su maldad profesada, y Elifaz lo presenta para mostrar que fueron eliminados por ello. Sigue diciendo, ¿y qué puede hacer el Todopoderoso por ellos? Nótese que así desafió a Dios, aquella generación malvada a la que Noé había llamado en vano al arrepentimiento, despreciando tanto sus amenazas como sus promesas. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice, les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Comienza diciendo, pero el consejo de los impíos está lejos de mí. Aquí está citando sarcásticamente las palabras de Job, ya que Job, habiendo descrito en el capítulo anterior a los impíos, que dijeron al Todopoderoso, apártate de nosotros, cuando añade en este versículo, pero el consejo de los impíos está lejos de mí. Nótese que Elifaz aquí, después de haber descrito a los impíos, entre los que evidentemente está clasificando a Job, hace uso de la misma expresión como si hubiera dicho, gracias a Dios no tengo relación contigo ni con tus compañeros, ni mi mente está contaminada por tu credo. Continuará con el versículo 19, donde dice, verán lo justo y se gozarán, y el inocente lo escarnecerá diciendo. Comienza diciendo que los ven los justos, es decir, a quienes Dios a menudo perdona en las calamidades comunes, y le da a ver la destrucción de los impíos, como por ejemplo a Noé, a Lot, etc., y no se alegran de insultar o regocijarse por la ruina de ningún hombre, sino porque se deleitan en la vindicación del honor, la justicia y la santidad de Dios, que está relacionada con la destrucción de sus enemigos, y que es y debe de ser más querido para ellos que todos los intereses de los hombres. Continúa diciendo, y los inocentes se ríen de ellos con escarnio. Nótese que juntamente se burlan de ellos, con sus vanas y fuertes confidencias, que ahora están destruidas por su profundo desprecio de la ira y los juicios de Dios, que ahora ellos sienten, y por sus profundos y astutos consejos, que ahora están siendo frustrados y vueltos contra ellos mismos. Continuar con el versículo 20, donde dice,
fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Comienza diciendo, mientras que nuestra sustancia no se reduce. Es decir, nosotros que tenemos al Señor aún continuamos en salud y paz, mientras que los que se han apartado de Él son destruidos hasta su mismo remanente. Nótese que aquí se traduce como nuestra sustancia. Es lo mismo que el árabe lo traduce nuestro pueblo o tribu, y por eso traduce la cláusula así, porque nuestra tribu no ha sido exterminada, mientras que aún el remanente de estos ha consumido una conflagración. Se supone que la referencia aquí es a la destrucción de los hombres de Sodoma y Gomorra, un juicio por un diluvio que quitó el mundo de los impíos en los días de Noé. Su remanente, los que vivían de la misma manera impía, ellos fueron quitados por un juicio de fuego en los días de Lot. Y note que Elifaz presenta estos dos ejemplos con el fin de aterrorizar a Job para que obedezca la exhortación que le está haciendo. Y voy concluyendo con esto. Elifaz repitió dos afirmaciones que Job ya había hecho. Job había representado al impío como el que se dirige a Dios con las palabras «Apártate de nosotros», capítulo 21, versículo 14. Y luego, hablando de él mismo, Job añadió, «Lejos esté de mí el consejo de los malvados», capítulo 21, versículo 16. Sin reconocer que se había apropiado de dos declaraciones del que estaba condenando, Elifaz le repitió, sugiriendo maliciosamente que Job estaba incluido entre los malvados que no querían saber nada de Dios, ya que los comentarios que hizo Elifaz sobre la ruina del impío y de sus posesiones por fuego, como señalan los versículos 19 y 20, y nuevamente sugiere que las desgracias de Job eran el resultado de algunos pecados graves que él había cometido. Nótese que lo que Elifaz dijo no se aplicaba a Job. Amigo y amiga oyente, lo que Elifaz quiere decir es el mismo argumento que ha venido utilizando desde el mismo comienzo, es decir, se repetía una y otra vez, ya que él basa todas las cosas en alguna experiencia que ha tenido previamente, y entonces puede decir, he visto que es algo malo. Y finalmente, todo lo hace público y revelado. Pero notemos que ahora Elifaz hace un pedido evangelístico, y esto es algo que Job no necesita, porque Job precisamente era un hombre que mantenía una relación justa con Dios. Es decir, él ocupaba una relación especial como redimido. Por tanto, él podía decir a Dios, yo sé que mi Redentor vive. Amigo y amiga oyente, yo no sé cómo es tu relación con Cristo, el Salvador del mundo. Yo no sé si tu relación con el cristianismo es una relación meramente religiosa. Pero ahora, la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Te gustaría tener una comunión íntima con el Salvador Jesucristo? Ten en cuenta que Job podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Naturalmente, mi amigo, mi amiga oyente, tú esto lo puedes decir de boca para afuera, pero lo puedes decir de todo corazón. Si no lo puedes decir de todo corazón, es porque aún todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Pero ahora tienes la oportunidad de invitarle a que venga a tu vida, que venga a tu corazón y lo aceptes como tu Salvador para tener no una religión, sino un Salvador en tu vida, que es Cristo Jesús. Te animo, pues,
a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora he hecho y dicho lo que otros me han enseñado, pero que nunca he experimentado. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y sé, conforme dice tu palabra, que podré decir a partir de ahora que mi Redentor vive, porque tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis delitos, pero también resucitates de los muertos. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.